الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم في طاعته وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Respetados hermanos, escuchamos dos relatos del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Relatos del profeta alayhi salatu wa salam son numerosos, son tantos que es imposible tomarlos el número y alcanzar la cantidad. Sin embargo, en todos los relatos del profeta alayhi salatu wa salam, los especialistas del hadith, los especialistas que nos transmiten los relatos del profeta sallallahu alaihi wasallam nos indican que existen algunos relatos específicos que pueden ser suficientes para resumir todo el Islam. Pueden ser suficientes para encaminarnos bajo los principios establecidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar Asqalani rahmatullahi alayhi, él menciona una poesía en la cual él recolecta 4 relatos del profeta alayhi salatu wassalam indicados por Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi, por medio de los cuales podemos comprender cómo encaminarnos en esta vida cumpliendo con los preceptos ordenados por Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Ibn Hajar rahmatullahi alayhi: Umdatud din kalimatun arba' min kalami khairil bariyah. Umdatud din kalimatun arba' min kalami khairil bariyah. Ittaqi الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملنا بنية. 4 relatos del profeta alayhi salatu wassalam, si se toman en cuenta, se nos facilita cumplir con el objetivo por el cual Allah subhanahu wa ta'ala nos ha enviado. Entre esos 4 relatos, número 1, lo primero que necesitamos en la vida es al-isaba fil amal, una perfección en nuestras obras y nuestras acciones. Para llegar a este objetivo, tomemos en cuenta el dicho del profeta alayhi salam: innamal a'malu binniyat. Cada obra que estarás realizando en la vida será evaluada al frente de Allah subhanahu wa ta'ala por tus intenciones. Estamos aglomerándonos en el Jumu'ah, participando en la congregación del Jumu'ah. En la obra todos somos iguales, porque estamos escuchando la charla y vamos a realizar el rezo del Jumu'ah. Pero Allah subhanahu wa ta'ala evalúa las intenciones.
Una persona que se dirige hacia la mezquita con 2 intenciones no es igual al que se dirigió con una intención. Uno que se dirija con 5 intenciones en el llame tendría más recompensas en comparación a la persona que se dirige solo con unas intenciones limitadas. Por ejemplo, lo mínimo que uno toma en cuenta cuando se dirige hacia el llame para realizar el Jumu'ah es as-salatu al-khutbah. Pero hay algunos siervos de Allah subhanahu wa ta'ala que se dirigen al llame, por ejemplo, con el niyya del i'tikaf, con la intención de recitar el Sagrado Corán, con la intención de escuchar la charla, con la intención de rezar Tahiyyatul Masjid, con la intención de preguntar por los hermanos. Entonces 5 intenciones se han realizado. Por esas 5 intenciones se obtiene la recompensa al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Y asimismo podemos diferenciar lo que es cultura y religión. Si una persona está encaminada y está adaptada a la forma del Islam, pero no tiene la intención que lo está haciendo porque es la orden de Allah, sino que simplemente porque es una cultura, definitivamente no habría ninguna recompensa al frente de Allah subhanahu wa ta'ala, porque lo está haciendo por cultura. Pero si una persona lo está haciendo porque es la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, definitivamente tendría la recompensa. Por eso es que aquellas personas, por ejemplo, que se abstienen de las prohibiciones de Allah, por no gustar, no tendrían ninguna recompensa, porque el gusto es el medio por el cual se abstienen. Al-muharramat yanbaghi an tajtanib minha li'annahu mimma harramahu Allah subhanahu wa ta'ala. La li'annahu laysa 'indaka raghba fi dhalik. Por lo tanto, intención es muy importante, lo cual se evalúa al frente de Allah para obtener la perfección en las obras. Número 2, perfección en la vida social, en la convivencia, ya sea en el comercio, ya sea en la vida social. Hoy en día, las mentiras, los engaños, las traiciones, las estafas, todo esto, ¿de dónde proviene? Proviene por el hecho de que uno no le desea bien a los demás. Entonces el profeta alayhi salatu wassalam, ¿qué es lo que nos enseña? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. No pueden ser musulmanes verdaderos, completos, hasta que no le deseen lo mismo lo que desean para ustedes mismos. Entonces, por medio de este principio, si se toma en cuenta, se podría obtener la perfección en la convivencia social. Número 3, al-itqan fil waqt. Perfección en el consumo del tiempo. El profeta alayhi salam nos indica un principio: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Una de las obras que indican la perfección del creyente es que se abstiene de todo lo que no le concierne, de todo lo inútil. Lo vamos a hablar adelante. Y número 4, el cuarto punto, es perfección en la convicción. Existen muchas obras en la vida que son dudosas y aún las hacemos. Entonces el profeta alayhi salatu wassalam nos indica: al halalu bayyin wal haramu bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat faman ittaqa ash-shubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. El halal está aclarado y el haram está aclarado, y en el medio existen obras dudosas. El que se abstiene de lo dudoso pondrá en salvo su religión y su honor. Tomemos en cuenta un ejemplo. Un joven está interesado en casarse con una niña. Entonces, está interesado, ya sabe cuál es el halal y cuál es el haram. Sin embargo, una mujer de la misma familia dice que esa joven y esa mujer, niña, fue amamantada por la madre del joven interesado. Shubha. Y la madre que amamantó a la niña no sabe, no se recuerda. Entonces hay un shubha en este matrimonio que el joven desea realizar. Entonces, ¿qué es lo que dice el Islam? فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Si busca otra opción, otra alternativa, quedará poniendo a salvo su religión, porque no está cayendo en esa duda que tal vez se case con una niña amamantada por la misma madre. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ. El Sagrado Corán lo indica. Y también va a mantener a salvo su honor social, porque no tomó un paso hacia algo que era dudoso. Entonces el profeta alayhi salatu wassalam nos indica que todo lo dudoso, si lo vamos a dejar, vamos a terminar conservando y protegiendo y poniendo a salvo nuestra fe. Queridos hermanos, entre estos 4 relatos, el relato que queremos hablar es el tercero: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. El profeta alayhi salatu wassalam dice
que el símbolo de la perfección de tu religión es que dejes lo que no te corresponda, dejes lo que no te beneficie. ¿A qué se refiere la palabra la ya'ni? La palabra la ya'ni también se indica en el Sagrado Corán. Recordemos que todos los relatos del profeta alayhi salatu wassalam tienen una justificación y tienen una indicación en el Sagrado Corán. Imam Shafi rahmatullahi alayhi dice: "Ma min hadithin min al-ahadith illa walahu fil Qur'an ma yadullu alayhi." No existe ningún relato del profeta alayhi salatu wassalam del cual no encontremos una justificación y un origen en el Sagrado Corán. Por lo tanto, el Sagrado Corán menciona la palabra la ya'ni con la palabra lagwa. ¿Qué significa lagwa? Lagwa se refiere a algo que no te beneficie ni en lo material ni en la eternidad. Allah el Todopoderoso dice: aquellos que serán los triunfantes en el día del juicio final, ¿quiénes son? Alladhina hum anil lagwi mu'ridun. Son aquellas personas que se abstienen y que se alejan de lo inútil, de los actos y de las obras que no benefician absolutamente nada. En otro versículo Allah indica las cualidades de sus siervos preferidos. El Todopoderoso dice: wa idha marru bil lagwi marru kirama. Cuando pasan por obras o por reuniones que se están involucrando en cosas inútiles, ellos se apartan de esos lugares, se abstienen de esos lugares. Queridos hermanos, esta cualidad y este aspecto del lagwa, o mejor dicho, este dicho del profeta alayhi salatu wassalam, lo podemos aplicar en todos los aspectos de la vida. Tomemos, número uno, las informaciones que recibimos. Información sobre la cual no sé si es real o es falsedad. Muchas veces en el WhatsApp, en las redes sociales, recibimos una información y de una vez lo hacemos un forward y lo compartimos con otras personas. 10 personas están recibiendo esa información y ya la recibieron, y después de 10 minutos nos damos cuenta que era una falsedad. ¿Qué impacto esa información tendría en nuestra imagen, en nuestra personalidad? Definitivamente es un lagwa. El Sagrado Corán dice: وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. No le des seguimiento a las informaciones que recibas sin saber su realidad, sin saber si es falsedad o es realidad. Ciertamente serás interrogado por el uso del oído, de la vista y de la lengua y de tu corazón y de los pensamientos que residían. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. De igual forma, queridos hermanos, lagwa fil kalam, obras inútiles en la conversación, en las palabras, en los bienes, en el dinero. El profeta alayhi salatu wassalam nos menciona algunos ejemplos. Dice el profeta en el relato que escuchamos: ciertamente Allah se complace de ustedes en 3 asuntos. ¿Cuáles son los 3 asuntos? An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Que crean en Allah subhanahu wa ta'ala y no asocien a nada o a nadie con él. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Y que se aferren a la religión sin desunirse. Son 3 obras que le agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakrahu lakum thalathan. Y existen 3 obras que le desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cuáles son las 3 obras? Número 1, qil wa qal. Qil wa qal se refiere a la habladería. ¿Cuántas personas se dedican en enfocarse en los asuntos de otras familias, en los asuntos de otros círculos que, si no sepan, no le hace ningún daño, y si llegan a saber tampoco le da algún beneficio? Definitivamente es un lagwa y también está incluido en qil wa qal. Estás asomándote en los asuntos de otras personas, en la privacidad de otros. Es algo que Allah subhanahu wa ta'ala le desagrada. Qilun wa qal. De igual forma, kasratus su'al. Preguntar con frecuencia y preguntar sobre aspectos que, si no sabes, no te perjudica, y si llegas a saber, tampoco te beneficia. Encontramos en el surah de la vaca, en el capítulo de la vaca, cuando Allah subhanahu wa ta'ala ordenó al pueblo de Musa alayhi salam para que sacrifique la vaca, simplemente tenían que sacrificar y degollar una vaca. Pero ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a preguntar: ¿cuál debe ser el color de la vaca? ¿Cuál debe ser la calidad de la vaca? ¿Quién tiene que ser el origen de la vaca? Entonces, mientras iban preguntando, se le fue complicando el asunto. Y el Sagrado Corán dice al final: فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. No estaban por sacrificar la vaca, pero aún lo hicieron. De igual forma, por ejemplo, una persona pregunta:
la vara de Moisés, Asa Musa alayhi salam, la vara de Moisés. ¿De qué color era la vara de Moisés? ¿Qué beneficia esta pregunta? La vara de Moisés, ¿de qué color era? ¿Cuál era la cualidad? Son preguntas que no benefician absolutamente nada. Algunas personas se narra que Imam Shabi rahmatullahi alayhi recibía preguntas. Entonces, una persona le pregunta a Imam Shabi que cómo se llamaba la esposa de Iblis, la esposa del Shaitán, ¿cuál era su nombre? Entonces Imam Shabi rahmatullahi alayhi dice, Lam ahdur fi dhalika az-zawaj. Imam Shabi rahmatullahi alayhi dice, no participé en ese matrimonio de Iblis, no sé con quién se casó y cuál era el nombre. Entonces es una pregunta que si tú vas a saber la respuesta, de ninguna manera te vas a beneficiar. Y si no sabes, tampoco te perjudica. Entonces, el Sagrado Corán nos dice que cuando preguntas, que preguntes algo que te beneficie. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pregunta algo que te beneficie en tu vida práctica o te beneficie en la eternidad. De igual forma, queridos hermanos, la palabra lagwa también lo podemos aplicar en los deportes. Existen muchos deportes que no tienen ningún beneficio y se consideran como lagwa, se consideran como la yani. Tomemos en cuenta que cualquier deporte, si tiene algún beneficio físico y tiene algún beneficio para la eternidad, definitivamente es permitido, pero con dos condiciones. La primera condición es que ese juego permitido no esté compuesto en prohibiciones, directas o indirectas. Prohibición directa, por ejemplo, apostar en un juego que está permitido, se prohíbe en el Islam y tiene sus detalles. De igual forma, ese juego tenga prohibiciones indirectas, por ejemplo, el licor o desnudez a su alrededor, son condiciones que no se toman en cuenta por el cual un juego, aunque es permitido, se prohíbe por esas prohibiciones indirectas. Sin embargo, existen deportes que son completamente prohibidos. Tal vez muchos de nosotros seamos muy fanáticos de las luchas, de los boxeos, pero si lo vemos al punto de vista del Islam, el Islam nos enseña que no hay nada más precioso que el cuerpo que te ha concedido Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si estás aprendiendo un deporte para defensa física, definitivamente te lo permite, porque quieres cuidar el cuerpo que te prestó Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si estás haciendo ganancias, recibiendo golpes, ya sea en el boxeo, ya sea en las luchas, definitivamente no se permite en el Islam. Porque el cuerpo no tiene ningún precio en el mundo. El cuerpo es un amana que Allah te ha confiado y tienes que rendir cuentas al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Y muchas personas en estos deportes ponen en riesgo sus vidas también y no se pueden recuperar. Por lo tanto, estos juegos no se permiten en el Islam. Y existen juegos que son lagwa. ¿A qué se refiere? No tienen ningún beneficio, ni en el mundo ni en la eternidad. Por ejemplo, los juegos a los cuales se le da el título del pasatiempo. Y podemos tomar en cuenta por lo general los juegos de la mesa, que no tienen ningún beneficio. El Sagrado Corán nos indica alladhina hum anil lagwi mu'ridun. Los triunfantes son los que se abstienen y dejan los aspectos que no tienen absolutamente ningún beneficio. Definitivamente, si un juego, ya sea el fútbol, básquetbol, tenis, cricket, lo que sea, tiene un beneficio y es mubah y uno lo está haciendo por un buen objetivo, por una buena intención, definitivamente sería una adoración por la cual recompensa a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero queridos hermanos, otro punto muy importante es el fanatismo del deporte hoy en día. Hoy en día, queridos hermanos, existe una locura, podemos decir, una obsesión, un empecinamiento hacia los deportes, tanto, definitivamente uno puede favorecer a un equipo y es parte del patriotismo. Uno corresponde a un país y está apoyando a ese país que está jugando y participando en el deporte. Pero un extremo y una exageración que si pierde ese equipo favorecido por mí, pierdo la conciencia y agarro tanta rabia que esa rabia se derrame a la familia, se derrame a los que están viviendo a mi alrededor y esa rabia explote en la casa, definitivamente ese fanatismo no se acepta en el Islam. Esa exageración no se acepta en el Islam. ¿Cuántas personas que favorecen a un equipo, cuando pierde el equipo se convierte en una víctima, la gente vacilando de ellos, salen palabras sucias de la lengua? ¿Qué clase de fanatismo es ese? ¿Qué clase de favorecimiento es ese? Y la semana pasada escuchamos para nosotros el modelo
debe ser una persona que nos beneficie a nosotros. ¿Qué beneficio estamos ganando apoyando a un equipo de un deporte? ¿Cuál es el beneficio propio? Estoy gastando mi tiempo, estoy gastando muchos deberes a cumplir que son más importantes, le estoy dedicando todo el tiempo a eso y al final no estoy generando absolutamente nada. Y muchos juegos son impredecibles. Impredecibles en el sentido de que uno piensa que fulano equipo va a llegar a la semifinal, a los cuartos de final y a la primera ronda se fue. Entonces es un ejemplo también para los ateos, para que crean que no ocurre todo lo que se piensa y todo lo que uno tiene predeterminado. Entonces, queridos hermanos, todo tiene que tener un balance en la vida y en caso de que uno exagera en estos temas, definitivamente cae en el lagwa que no se aprecia al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. En la vida del profeta alayhi salatu wassalam se narra que un siervo falleció y algunos relatos indican que falleció luchando en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces la gente empezaron a comentar, lakal jannah, lakal jannah, lakal jannah, para ti es el paraíso. El profeta alayhi salatu wassalam en muchas ocasiones nos indica que hay obras por las cuales se te impide entrar en el paraíso, obras por las cuales tú pierdes el paraíso. Y en ese relato el profeta alayhi salatu wassalam nos indica dos obras por las cuales lamentablemente una persona no puede adquirir y no puede lograr el paraíso. Y entre esas dos obras el profeta les dice, ¿acaso ustedes no saben? Tal vez él esté involucrado en su vida en el layani, en las obras inútiles. Entonces el profeta indica que incluirse o participar en obras inútiles es una barrera que no nos permite entrar en el paraíso. Y de igual forma el profeta en otro relato dice, al-bukhl, dice la tacañez también es una obra por la cual se te impide la entrada en el paraíso. Por lo tanto, queridos hermanos, el tiempo es la bendición más grande que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha concedido. Hassan Basri rahmatullahi alayhi dice que si tú te estás dedicando a obras inútiles, es un símbolo de falta de tawfiq de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque cuando Allah inspira a una persona, no permite que se involucre y que se ocupe en obras inútiles. Y queridos hermanos, antes de concluir, otra vez le recordamos que tenemos un deber a cumplir con nuestras mezquitas. ¿Por qué vemos solamente esta participación en los viernes? ¿A dónde estamos en los Isha? ¿A dónde estamos en el Maghrib? ¿A dónde estamos en el Fajr? Imagínense la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, que si nosotros nos aferramos a la mezquita, Zohar y el Asr, no estamos acá, estamos en la zona, rezamos en el musalla o en donde estemos. Maghrib, Isha y Fajr estamos en nuestras casas. Si nosotros nos aferramos a la mezquita, algún día tenemos que partir de esa vida y tenemos que morir. Aunque muramos fuera de la mezquita, Allah subhanahu wa ta'ala nos va a dar el rango de morir en la mezquita. ¿Por qué? Porque estábamos esperando el siguiente rezo para realizarlo en la mezquita. Por eso el profeta alayhi salatu wassalam dice, Man sa'ala Allah ash-shahada, ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi. El que le pide a Allah subhanahu wa ta'ala el martirio, Allah le va a conceder el martirio aunque muera en la cama. Entonces, si nosotros estamos apegados a la mezquita, ya tenemos programado, después de un rezo, participar en el otro, Allah subhanahu wa ta'ala nos va a dar ese privilegio. No tenemos ninguna excusa, queridos hermanos. Abdullah ibn Maktum, ciego, un compañero del profeta alayhi salatu wasalam, le pregunta al profeta, oh profeta, ¿puedo rezar en mi casa? El profeta alayhi salatu wasalam le pregunta, ¿escuchas el llamado de Allah por la mezquita? Le dice que sí, escucho el llamado de Dios. El profeta le dice, te toca responder el llamado de Allah y te toca participar en la mezquita. Si un ciego no tiene excusas para no participar en la mezquita, ¿acaso el deporte podría ser una excusa para mí, para que no participe? ¿Acaso mi negocio podría ser una excusa por no participar? Esa excusa no será aceptada al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso algunos sabios dicen, es wajib, es como una obligación participar en la mezquita y realizar los rezos en forma congregatoria. Por lo tanto, aprovechemos de la vida que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha concedido y el dicho del profeta que en el día del juicio final, aquellos que habitaban las mezquitas y participaban en los rezos congregatorios, Allah los va a llamar al frente de toda la creación y le va a dar un gran honor.
por solo tomar unos pasos hacia la mezquita. Queridos hermanos, no nos perdamos ese gran privilegio del día del juicio final, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé la oportunidad de poner en práctica lo mencionado y que nos inspire con los principios del profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.